Tienes 8 años. Tu padre llega a casa y está tenso. No sabes por qué. Nadie te explica nada. Solo sientes que el aire de la habitación cambia cuando él entra. No hiciste nada malo. No hay ningún problema contigo. Pero aprendes algo esa noche. Y todas las noches parecidas. Aprendes a leer el peligro antes de que llegue. A estar pendiente. A no ocupar demasiado espacio. Vigilas el tono de voz. Vigilas la expresión de la cara. Vigilas si llega bien o llega mal. Y tú ahí, con 8 años, convirtiendo tu sistema nervioso en un radar que nunca se apaga. Las heridas de la infancia no son recuerdos de cosas terribles. No son traumas de película. No son solo lo que te hicieron. Las heridas de la infancia son los patrones que aprendiste para sobrevivir entonces y que hoy te siguen gobernando sin que lo sepas. Hace unos meses Elena, 34 años, me decía algo que escucho mucho. Sé que tengo que cambiar ciertas cosas, pero no entiendo por qué siempre me pasan las mismas cosas con personas distintas. La respuesta a esa pregunta no estaba en las personas. Estaba en lo que Elena aprendió con 8 años a llamar normal. En este audiolibro de psicología emocional vas a entender qué son las heridas de la infancia y cómo se forman sin que nadie lo haga a propósito. ¿Por qué esas heridas se activan hoy en situaciones que no tienen nada que ver con ser niño? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer hoy, ahora mismo, para que dejen de dictar cómo reaccionas? Quédate hasta el final porque la tercera herramienta, la que de verdad cambió algo en Elena, es la más incómoda de escuchar y también la más concreta. Si ahora mismo estás pensando que tuviste una infancia normal y que esto no va contigo, quédate igual. Las heridas de la infancia no requieren una historia dramática. Requieren solo esto: que de niño aprendieras que ciertas cosas no eran seguras. Mostrar que tienes miedo. Pedir demasiado. Equivocarte. Necesitar cuando el otro no podía dar. Elena me contaba que su madre era buena persona, trabajadora, siempre presente. Nunca le faltó nada material. Pero cuando Elena se ponía triste, su madre no sabía qué hacer. Se incomodaba. Cambiaba de tema. Le decía que no era para tanto. Y Elena, con la lógica de una niña de 7 años, sacó una conclusión. Mis emociones molestan. Eso no fue un trauma de película. Fue una tarde de martes. Y luego otra. Y luego otra más. Hasta que esa conclusión se volvió tan automática que Elena ya ni la veía. Solo veía sus consecuencias. ¿Qué es entonces una herida de la infancia? No es el recuerdo de un evento. Es la conclusión que sacó tu cerebro de niño sobre cómo funciona el mundo. Y los cerebros infantiles son muy eficientes sacando conclusiones y muy malos revisándolas después. La mente de un niño no puede decir: mi padre está de mal humor hoy. La mente de un niño dice: algo hice mal. O así es como funciona el cariño. Y esa segunda versión se queda. Se graba antes del lenguaje. Se convierte en respuesta automática antes de que puedas pensarla. Elena lo describía así. Cuando alguien me dice que algo está bien, yo no lo creo del todo. Siempre hay una parte de mí esperando que venga el pero. No es desconfianza de carácter. Es un sistema de alerta que se calibró en la infancia y que nunca aprendió a bajar el volumen. Y aquí viene lo que nadie te cuenta sobre las heridas de la infancia. No duelen porque estén ahí. Ese dolor emocional aparece porque las activas cada vez que el mundo adulto se parece, aunque sea un poco, a lo que aprendiste siendo niño. Elena me hizo una pregunta que probablemente tú también tienes. Si ya sé qué me pasó, ¿por qué sigo repitiendo lo mismo? La respuesta tiene 2 partes. La primera tiene que ver con cómo funciona el cerebro. Sin saberlo, tendemos a buscar entornos y personas que confirman lo que ya creemos sobre nosotros mismos. No porque queramos sufrir, porque lo conocido genera una sensación de control, aunque duela. Con el caos conocido, sabemos qué esperar. Con la calma desconocida, no. Elena siempre había terminado con personas emocionalmente distantes. No las buscaba con ese criterio, pero cuando alguien cercano, disponible, sin drama, aparecía, algo le resultaba raro, demasiado tranquilo. Algo no encaja. Lo que no encajaba era que Elena no sabía qué hacer sin la tensión. Sin ella, no reconocía la situación como real. Me lo describía así.
Es como si necesitara el ruido para saber que estoy despierta. La segunda parte es física. Las heridas de la infancia no se activan porque seas débil. Se activan porque hay detonantes que el cuerpo reconoce antes que la mente. Un cambio de tono de voz, el silencio después de una pregunta, una mirada que dura un segundo de más, un mensaje que no llega. Tu cuerpo capta esa señal y ejecuta la respuesta que aprendió, no porque lo decidas, porque la aprendió antes de que pudieras decidir nada. ¿Te ha pasado que en una discusión dices o haces algo que después no entiendes? Como si en ese momento no fueras tú. Eso es lo que ocurre cuando el detonante llega antes que el pensamiento. No es falta de madurez, es que el cuerpo lleva memoria propia. Elena lo llamaba ponerme en modo pequeña, que de repente en una conversación difícil con su pareja, se convertía en la niña de 7 años esperando que le dijeran que era demasiado, y actuaba desde ahí, no desde Elena de 34 años. La neurociencia del trauma relacional lleva años documentando esto. Estos patrones no son solo psicológicos, son físicos. El cuerpo guarda la respuesta de amenaza, y cuando el detonante aparece, lo que se activa no es un pensamiento, es toda la respuesta aprendida antes de que la mente tenga tiempo de intervenir. Por eso entender no es suficiente. Elena podía explicarme su herida mejor que nadie, pero cuando llegaba el detonante, el cuerpo actuaba antes que la comprensión. Espera, porque esto es importante. No lo digo para dejarte ahí, lo digo porque lo que viene ahora es diferente. No es más explicación. Son 3 cosas concretas que puedes hacer, que ya le funcionaron a Elena y que empiezan hoy. Antes de empezar, una cosa. Estas herramientas no borran la herida. La herida de la infancia no se borra, se integra. Lo que cambia es que deja de ser automática. Pasas de reaccionar desde ella a reconocerla y elegir. La primera herramienta, el nombre del detonante. Elena llegó un día muy frustrada. Había discutido con su pareja por algo que ella misma llamaba sin importancia. Él no había respondido como esperaba y ella había explotado. Sé que fue exagerado, pero en ese momento no podía parar. Le hice una sola pregunta. En el momento justo antes de explotar, ¿qué sentiste en el cuerpo? Tardó un momento, un apretón en el pecho, y luego como si me pusiera rígida. Ahí está. Antes del pensamiento, antes de la palabra, hay una sensación física, y esa sensación es la señal de que la herida se está activando. La próxima vez que notes que estás a punto de reaccionar, antes de hablar, hazte una pregunta. ¿Qué siento en el cuerpo ahora mismo? No qué piensas, ¿qué sientes? ¿El pecho? ¿El estómago? ¿La garganta? Ponle nombre. Solo eso. Cuando nombras lo que sientes, aparece un instante de distancia entre el detonante y la respuesta. Ese instante es donde empieza el cambio. Elena, la semana siguiente, me puse rígida, pero esta vez lo noté antes de hablar. No resolvió todo, pero había una pausa donde antes no había ninguna. Ahora mismo, lleva la atención a tu pecho, tenso o suelto, opresión o espacio. Si hay algo, no hagas nada, solo nómbralo. Eso ya es la primera herramienta. La segunda, la pregunta de los 5 años. En conflictos, la respuesta automática de Elena era callarse o disculparse por haber generado incomodidad, aunque no hubiera hecho nada. Le pregunté cuándo aprendió a hacer eso. ¿Siempre he sido así?, le pregunté. ¿Siempre o desde que tienes memoria? Silencio. Cuando tengas una reacción que no terminas de entender, hazte esta pregunta. ¿Tiene esto 5 años o lo decido yo ahora? No para analizarla, para crear distancia entre el patrón aprendido y quién eres hoy. Muchas de las cosas que llamamos mi manera de ser no son carácter. Son respuestas que aprendiste antes de tener palabras para nombrarlas. Y lo que se aprendió se puede revisar. Elena empezó a ver que casi todas sus reacciones automáticas en conflicto tenían 5 o 6 años. Y empezó a preguntarse, ¿qué haría Elena, de 34? No siempre tenía la respuesta, pero la pregunta ya era diferente. La tercera herramienta es la más incómoda y la que más cambió a Elena. La carta que no se manda. Las heridas de la infancia casi siempre involucran a personas que nos quisieron, madres,
Padres que hicieron lo que podían con lo que tenían. Eso no borra el efecto que tuvo en nosotros. Y ese efecto necesita ser nombrado. No para culpar, para completar algo que quedó abierto. El ejercicio es escribir una carta a quien eras de niño. No a tus padres, a ti. A la niña o al niño que estaba ahí, aprendiendo a no necesitar, aprendiendo a no molestar, aprendiendo a vigilar. Solo una instrucción, que en esa carta esté lo que ese niño necesitaba escuchar y no escuchó, que no era su culpa, que sus emociones no eran demasiado, que merecía espacio. Elena lo hizo una tarde. Tardó 40 minutos. Llenó 3 páginas. No esperaba que me afectara tanto. Al final no lloraba de tristeza. Lloraba porque me di cuenta de que había cargado sola con todo eso mucho tiempo. No tienes que mandarla a nadie. No tienes que leerla en voz alta. Solo escríbela. Esta noche. O mañana por la mañana. Antes de mirar el móvil. Coge papel. No el teléfono. Papel. 3 frases para quien eras entonces. 3 frases es suficiente para empezar. Cuando empezamos, Elena no entendía por qué le seguían pasando las mismas cosas. 8 meses después sigue encontrándose con situaciones difíciles. Las heridas no desaparecen, pero ahora llega a esas situaciones de otra manera, con un segundo de pausa antes de reaccionar, con la pregunta de si lo que está a punto de hacer tiene 5 años o lo elige ella, con la capacidad de nombrar lo que siente antes de hablar. No es una historia de transformación total. Es una historia de alguien que dejó de estar gobernada sin saberlo. Esta noche, una sola pregunta antes de dormir. ¿Qué aprendí de pequeño sobre cómo tengo que ser para que me quieran? No la respondas de inmediato. Déjala reposar. Las respuestas que vienen de esa pregunta son las que vale la pena escuchar. Si en algún momento has pensado, esto me describe a mí, o esto le pasa a alguien que conozco, suscríbete al canal. Cada semana hay un audiolibro nuevo sobre psicología emocional, vínculos y cómo gestionar el dolor emocional cuando la mente no para. El siguiente continúa donde este termina. Las 5 heridas emocionales que cargamos sin saber su nombre. Y si quieres saber cómo continuó la historia de Elena, lo cuento al principio de ese audiolibro. Este contenido es educativo y no sustituye la ayuda de un profesional de salud mental. Si lo que has escuchado hoy resuena con algo que llevas tiempo sintiendo, considera buscar apoyo profesional.